Uno de los políticos más talentosos e importantes que el país tuvo en toda su historia, Gilberto Alzate Avendaño, abogado, graduado desde luego, dijo alguna vez que no quería vivir con el alma prendida de un inciso y que por eso no le gustaba el ejercicio de la profesión de abogado. ¿Cuánta razón tenía el doctor Alzate? Es que los abogados viven prendidos de un inciso. Cuando se habla de una reforma a la justicia, hay que consultar a alguien que sepa realmente derecho. La señora ministra de Justicia está demostrando que definitivamente ese no es su fuerte. Puede conocer unos cuantos incisos, muchos, pero derecho, derecho. Saber derecho implica, en primer lugar, ser un humanista. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto del derecho, queridos amigos? ¿De qué se ocupa el derecho? La gente espontáneamente acostumbrada en Colombia a lo que vivimos, a vivir con el alma prendida de un inciso, dirá: el derecho consiste en saber leyes. No, señores, ese no es el objeto del derecho. El objeto del derecho es la conducta humana en interferencia intersubjetiva. La conducta, la vida. Lo primero que un abogado tiene que saber es filosofía. ¿Qué es la vida humana? ¿En qué consiste? ¿Qué es la libertad? ¿Qué son los valores que se instalan en la libertad? ¿En qué mundo vive? Un abogado que no sepa historia es un contrasentido. Un contrasentido. Es un bárbaro. Es un salvaje. La historia pasada ilumina el presente y apunta al porvenir. El abogado tiene que saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Un abogado que no conozca, por ejemplo, las vicisitudes del siglo XX, con toda su historia de dos guerras, su historia de una gran depresión, su historia de una Europa y de un mundo partido en dos, la Guerra Fría, el Plan Marshall, ¿le enseñarán eso a nuestros abogados? Además de filosofía. Les enseñarán la economía necesaria para que puedan ocuparse de los temas económicos. Es que a veces realmente nos encontramos frente a unos contrasentidos. Un abogado, jurista, magistrado de tribunal que ha vivido con el alma prendida de un inciso, no sabe qué es un banco, no sabe para qué sirve, no sabe cuál es la función económica que tiene un banco en una comunidad. Captar los recursos del público y después orientarlos en sentido productivo, de manera que sean reproductivos, que ese dinero no se pierda en el vacío. Un banco es una institución definitiva para la vida social, pero una institución muy compleja. ¿Saben nuestros abogados qué es un banco? ¿Les enseñaron eso en la universidad? Les enseñaron qué cosa es la inversión y qué cosa es el consumo y qué cosas son los mecanismos económicos sobre los cuales se va a tener que pronunciar todos los días. Señores, un abogado es esencialmente un humanista. A esto nos referimos cuando vemos una nueva reforma a la justicia, la presentada por la señora Margarita Cabello, que ha demostrado que de esto sabe muy poco. Es simplemente maquillaje. Que el jurista tenga 40 o 50 años o 30, ¿tiene eso alguna importancia, alguna significación? Que haya pasado cuántos años detrás de los escritorios de un juzgado, ¿tiene eso significación? ¿Tiene valor? O lo que tiene valor es qué es lo que sabe, cuál es la concepción del mundo que tiene, cuál es su capacidad para comprender el mundo, la realidad, la vida. No se les olvide, el objeto del derecho no es la ley ni el inciso, el objeto del derecho es la conducta humana. Y un abogado tiene que ser un hombre que conozca a fondo la conducta humana, con todas sus vicisitudes. En nuestro tiempo, ¿qué tarea inmensa es esa? Por ejemplo, conocer todas las estructuras del comercio internacional y lo que eso significa. Entender el sentido y el valor de unos Incoterms o de una carta de crédito o de cualquiera de los instrumentos que hoy se usan para el comercio internacional. Si el abogado no los entiende, podrá decir cómo debe ser una carta de crédito y cómo debió ser expedida y qué cláusulas debía contener. ¿Es eso posible? ¿Se le ocurre a alguien? Hubo aquí en Colombia
un hombre de una inteligencia portentosa y de una capacidad infinita para manejar estos temas, el padre Gabriel Giraldo. Y por eso unió la Facultad de Derecho con la Facultad de Economía, porque eran una sola cosa. ¿Podrá un abogado entender los temas de los ciclos económicos si no se los han enseñado? Y tiene que manifestarse sobre ellos. Dice cómo deben ser las cosas, pero no sabe cómo son las cosas. ¿Es eso posible? Las facultades de derecho a las que estamos acostumbrados enseñan incisos, enseñan hasta artículos completos, enseñan la conducta humana. ¿Estamos formando humanistas? ¿Estamos formando abogados que de verdad lo sean? Que conozcan la vida humana en su proyección hacia los demás. Por eso se dice en interferencia intersubjetiva. Es decir, que sean de verdad unos humanistas. ¿Eso es lo que estamos formando? ¿O estamos formando simplemente gente que, como los secretarios de los juzgados, dicho con todo respeto y consideración por esos grandes servidores de la justicia colombiana, conocen los incisos, pero no conocen suficientemente la dimensión que esos incisos tienen en la conducta humana en interferencia intersubjetiva? Señores, una administración de justicia no es válida sino cuando está en las manos de grandes humanistas. Un juez y un magistrado tiene que serlo por antonomasia. Un ignorante en la vida es un peligro para la sociedad. Por eso decimos que la más compleja, la más difícil, la más audaz de todas las profesiones de hoy es la de la abogacía. Crear abogados humanistas es lo primero que hay que hacer para administrar una justicia correcta. Eso no lo hemos entendido y creemos en boberías como que hay que tener 50 años de vida para poder ser magistrado. ¿Cuánta gente llega a los 80 y no tienen ni idea de lo que debe saber un abogado, un jurista, un magistrado? ¿Y cuántos hombres a los 30 o 35 años han sido personajes superiores en la historia del derecho? Una buena explicación para una ministra que parece que no sabe lo que hace, y para un país embobado con esos temas secundarios y frívolos, cuando la parte fundamental, de fondo, que el abogado tenga que ser un humanista, se olvida, no se comprende, no se entiende.